En el relato del comienzo del Génesis hay tres acontecimientos que quiero resaltar. El primero es el momento en el cual se anuncia la creación del hombre, que sintetiza por analogía, por semejanza y por imagen el rostro de Dios y la dimensión creatural. El hombre es anunciado con un plural muy sugerente, una primera persona del plural del verbo hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza nuestra. Ese plural parece congregar por un lado la voz de Dios y la voz de toda la creación ya creada, que emocionadamente y de manera solemne recibe el advenimiento de lo humano. Y por otro lado también ese plural puede estar refiriéndose a un plural interno a Dios mismo, en el cual muchos autores han visto un signo de la Trinidad, de esta unidad con diferenciación interna que Dios es en la expresión irreductible de las tres personas divinas. En verdad, esta alocución del hagamos hace del hombre el centro de la creación, el centro de todo el sentido que para Dios tiene la creación, el centro y la destinación decisiva en la cual Dios quiere ser más Dios, prefiriendo ser Dios con el hombre a ser Dios a solas, sin el hombre. El segundo acontecimiento que quiero resaltar es que seguidamente en el relato donde se describe el advenimiento de la mujer a partir de Adán, se relata que Dios necesita saber cómo Adán nombraría a cada una de las creaciones de Dios. Dios necesitaba saber qué significaba, cuánto valía, qué era ante los ojos de Adán cada una de las creaciones de Dios. Dios necesitaba saber eso. Como si en el fondo cada creación de Dios no terminara de ser lo que definitivamente era, definitivamente no de un modo cerrado, de entender lo definitivo, sino de un modo esencial, como si cada cosa creada no fuera totalmente sí misma, sin el reconocimiento de Adán, sin la palabra confirmatoria con que Adán reconoce, confirma, recibe en su presencia la presencia de cada una de las creaciones de Dios. No basta evidentemente la palabra del Creador, sino que es necesaria la palabra humana, la palabra que resignifica, confirma, interpreta y recibe. Y creo que eso está señalando que Dios necesita también ser y se siente más plenamente Dios si es recibido y reconocido por la confirmación de Adán, cuando Adán confirma y recibe como intérprete amoroso a cada una de las creaciones que Dios pone delante de él, de Adán. Esto también tiene vínculo con ese pasaje evangélico en donde Cristo le pregunta a sus apóstoles: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Como si Cristo necesitara, y ya no es un como si, Cristo necesita el reconocimiento de sus apóstoles, porque en ese reconocimiento Cristo recibe una nueva confirmación fundamental de su identidad, que a su vez da mucho más
vitalidad a su decisión de asumir su misión y llevarla a cabo, en el reconocimiento y gracias al reconocimiento de los apóstoles, que los apóstoles hacen de él. Hay una dimensión sacramental. Esta confirmación no es simplemente una constatación burocrática. Sí, eres Jesús, el hijo de José y de María. Sí, eres Jesús, el hijo del carpintero. Sí, eres Jesús, el que dicen que es el Mesías. No, no es una constatación burocrática. Es una confirmación que legitima y confirma el ser. Tiene una dimensión ontológica esta confirmación, no solamente una dimensión cognitiva. Sí, eres Jesús. No, tiene una confirmación de la identidad de Jesús. Esta expresión, este reconocimiento de los apóstoles. Quizás porque en el fondo hay dos maneras fundamentales, no las únicas, pero dos maneras fundamentales en las que dos entidades pueden integrarse en una unidad. Una de las maneras es considerar que esas entidades forman parte de un sistema. Entonces, la lógica interna e intrínseca al sistema predetermina en cada una de esas entidades una función específica y complementaria que es solidaria con todo el sistema, gracias a lo cual esas entidades son partes del sistema que están predeterminadamente articuladas y por lo tanto no están articuladas libremente, están predeterminadamente articuladas. Esta es una manera. La otra manera es que dos entidades puedan elegirse, pudiendo no elegirse. Es decir, la otra manera es el encuentro libre. Si hay amor hay libertad y hay verdad. Por lo tanto, es condición para que haya amor una separación originaria entre los seres que tienen libertad, que tienen inteligencia, por lo tanto, que tienen voluntad y que por lo tanto tienen la capacidad de elegir. Esa separación originaria y fundamental es condición de posibilidad del amor, porque el amor implica libertad, por lo tanto implica elección. Entonces, dos seres que se eligen y que se eligen por lo tanto amorosamente porque entonces se encuentran, se reconocen en la dignidad que poseen, en la dimensión sagrada de esa dignidad de personas que se eligen y que son. Ese encuentro profundiza la identidad de cada uno de los que amorosamente se encuentra con el otro, pero ese encuentro es fruto de una elección, ese encuentro es libre y es la manera más elevada en que dos seres pueden integrarse, pueden encontrarse, uniéndose libremente, reconociéndose lúcidamente, respetándose en la dimensión sagrada que constituye su propio ser personal. Esta es una manera más elevada, es la manera más elevada en donde dos entidades se unen y se integran en un encuentro amoroso, que por lo tanto es libre. Bueno, ¿será que la manera más perfecta de existir es existir en la receptividad amorosa y libre de alguien que nos ama y que por lo tanto nos asume en la totalidad de nuestra existencia, en la totalidad de nuestro ser? Quizás esa sea la manera más perfecta de existir. Eso sucede con el bien. Sucede que cuando el bien es elegido y asumido y es testimoniado por alguien que le da su vida, en ese testimonio el bien adquiere una nueva manera de existir. Tiene una existencia libre, libre e intransferible en lo intransferible de ese ser, de esa persona que lo elige, lo asume, lo testimonia y le da su vida. Porque en definitiva, Dios lo que privilegia es la alianza. Acá el concepto clave es la alianza. La alianza, el nosotros, es lo que implica el encuentro amoroso, por supuesto libremente consentido. Y justamente Dios
prefiere ser con nosotros a ser sin nosotros. Con lo cual, Dios es más Dios con nosotros que sin nosotros, con lo cual nuevamente la alianza, el encuentro libremente elegido, el consentimiento libre del encuentro, que porque es un encuentro real es amoroso, es lo que perfecciona a quienes se encuentran. El encuentro tiene algo nuevo, inédito, impredecible, que no está ni en el yo ni en el tú tomados aisladamente, aparece en el nosotros del encuentro. Esta es la manera más elevada en que dos seres pueden integrarse en una unidad. Esto da cuenta de lo que yo también quiero resaltar como tercer acontecimiento, que es el pecado, el relato del pecado. Muchos autores de sesgo más existencial, Kierkegaard por ejemplo, han pensado la angustia como el síntoma inherente necesariamente a la conciencia de la libertad, que se expresa en la conciencia de poder elegir el bien o el mal. Ante la posibilidad de elegir el mal, ante la conciencia de que tengo la libertad, cuyo poder es poder elegir el bien o rechazar al bien, aparece la angustia. Si uno va al relato, el pecado adviene porque hay un instigador externo, en la figura de la serpiente, que desfigura, mintiendo dos veces, la imagen de Dios. Primero le dice la serpiente a Eva, así que Dios les ha prohibido de comer de todos los frutos de todos los árboles del paraíso. Eva corrige a la serpiente diciéndole no, solamente nos ha prohibido comer de los frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces la serpiente insiste y le dice a Eva, claro, porque Dios sabe que si comieran de esos frutos del árbol del conocimiento del bien y del mal, serían como Él y ya no lo necesitarían. Con lo cual, Eva está sugiriendo que Dios quiere reservarse para sí un privilegio excluyente que lo constituiría en un ser autocompleto, autosuficiente, perfecto, que no necesita de nada ni de nadie, un ser absolutamente independiente, del cual sí van a depender el resto de los seres, que son sus criaturas. Bueno, justamente esta es una desfiguración de Dios, porque Dios no es esa plenitud de poder autosuficiente. El amor no tiene que ver con la autosuficiencia. El amor reconoce en un otro, en un verdaderamente otro, una identidad inalienable. Una identidad inalienable que tiene la dignidad inscripta en un orden sagrado e inviolable, que por lo tanto no puede ser violada, es decir, no puede ser invadida, poseída, sin el consentimiento libre y amoroso del otro de recibir en su seno, en su intimidad, al ser que quiera conocerlo, encontrarse con él, compartir cosas profundas con él. El amor reconoce al otro en toda su dignidad, por lo tanto no tiene poder sobre ese otro. Entonces, Eva en realidad no es que siente angustia por no saber qué elegir, si elegir a Dios o rechazar a Dios. Eva siente desconfianza respecto de Dios. Le cree a la serpiente y siente que Dios quizás no es tan bueno como Dios anuncia que es, porque a lo mejor Dios está reservando para sí algo que en el fondo es un privilegio injusto. Acá Eva hasta estaría considerando que ella tiene un derecho natural, fundamental, a tomar eso que confiere el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal como si le perteneciera por derecho propio a espaldas de Dios. En definitiva, la ilusión maléfica, maliciosa de la serpiente radica en hacer desconfiar a Eva respecto de Dios y en convencerla de que en el fondo ser Dios es ser autosuficiente de manera perfecta, independiente de manera perfecta, como Dios supuestamente lo es. Y Eva incluso cae en la ilusión de creer que tiene derecho a tomar algo a espaldas de su propio creador. O sea, acá Eva, la criatura, y Adán, creen que tienen derecho a tomar algo para convertirse en seres tan perfectos e independientes como Dios, a espaldas de Dios mismo, que es el creador de ellos.
Ahí está la alevosía del pecado. Como Dios privilegia la alianza, lo que queda herida es la alianza con este pecado. Es decir, no es simplemente, hay una herida en la propia humanidad, que es la que peca, hay una herida por reflejo en Dios, y hay una herida en toda la creación que es el escenario fundamental de la alianza. Esta herida, producida por el pecado, ¿qué produce a su vez? Produce, bueno, en definitiva lo que la serpiente promete, una independencia, pero una independencia patológica, una autonomía patológica. La herida de la alianza consiste en la ilusión de creer que la perfección está en la autonomía absoluta, en la independencia absoluta, en la autosuficiencia absoluta. Entonces, por ejemplo, en el caso humano, en donde uno distingue el orden físico, el orden psíquico y el orden espiritual, seguramente en el plan de Dios, estos tres órdenes, con sus propias leyes intrínsecas cada uno, están articulados de modo tal de que todas las leyes del cuerpo estén solidariamente al servicio de las leyes psíquicas y que estos dos conjuntos de leyes estén al servicio de las leyes del mundo trascendente y espiritual, desde el cual la persona es la persona propiamente dicha, porque participa de la inteligencia y de la libertad y por lo tanto está abierta a todo el bien y a toda la verdad. Por lo tanto es irreductible a cualquier sistema, cosa que yo ya he dicho en otros videos. La persona como tal es irreductible a un sistema, es irreductible a un código, porque al participar del orden espiritual que la hace propiamente persona, desde la inteligencia y desde la libertad, está abierta a todo el bien y a toda la verdad, que son incodificables, irreductibles a un sistema, porque ahí aparece la libertad, que no se puede codificar. Entonces, como reflejo y herida del pecado, el cuerpo empieza a tener leyes que no están en una alianza perfecta con las leyes psíquicas y con las leyes espirituales. Entonces, en esta mala separación, porque yo hablé de una buena separación, la separación originaria y fundamental, sin la cual no es posible el encuentro amoroso, que siempre es libre. Pero esta es una separación distinta, es una independencia patológica. Entonces, las leyes del cuerpo ya no están en correlación armónica con las leyes psíquicas y con las leyes espirituales. Entonces, se puede estar sano espiritualmente y se puede estar sano psíquicamente, y el cuerpo de pronto puede generar una célula cancerosa y desde ahí se puede continuar con un desarrollo de una enfermedad terminal. Y no porque la enfermedad del cuerpo tenga como correlato necesario una disfunción psíquica y una disfunción espiritual. Justamente esta ruptura en la alianza, en la articulación, habla de una mala autonomía, habla de que puede haber un buen funcionamiento en un orden y no necesariamente ese buen funcionamiento en cierto orden implica el buen funcionamiento en los otros órdenes, porque lo que queda herida es la alianza. Entonces, esta es la mala independencia que implica el pecado. Por lo tanto, yo creo que las disciplinas que intentan dar cuenta de la persona, como la astrología, la psicología, la sociología, y tratan a la persona como un sistema, degradan a la persona en tanto tal, porque la persona es irreductible a un sistema. Con lo cual, el servicio que pueden hacer esas disciplinas es un servicio válido dentro del orden en el cual nosotros podemos dar cuenta de una constitución sistémica. La biología puede dar cuenta de nuestra constitución sistémica en el orden puramente biológico porque nosotros tenemos un código, tenemos un ADN. La dimensión psíquica también puede responder a una descripción, a una explicación sistémica. Pero nosotros no solo somos biología y psiquis, pertenecemos a un orden espiritual que ya trasciende a cualquier orden sistémico, holístico. Por lo tanto, esas disciplinas tienen que hacer un servicio dentro del orden en el cual somos sistémicamente constituidos. Pero nosotros no solamente somos un sistema, somos persona y la persona trasciende desde el orden espiritual a cualquier sistema.
Entonces, creo que lo primero que tiene que estar claro es eso. Por ejemplo, uno puede tomar los arquetipos de Jung, que son esas representaciones, esas imágenes universales que están sedimentadas en el inconsciente colectivo y desde las cuales nosotros damos cuenta de experiencias fundamentales de la humanidad. O sea, esas imágenes tienen una validez universal porque dan cuenta de experiencias transversales y fundamentales de nuestra condición humana. Ahora, nosotros podemos estar frente a esas representaciones porque estos arquetipos, que son las representaciones de las cuales habla Jung cuando se refiere al inconsciente colectivo, son representaciones, pero que tienen como origen un orden que trasciende al plano puramente representacional. Nuestras representaciones no sienten por nosotros, no piensan por nosotros, nosotros sentimos. Quien se sensibiliza es uno, no su representación, no su arquetipo. Cuando alguien habla, por ejemplo, del arquetipo neptuniano como esa capacidad de permeabilidad universal para empatizar y conectar emocionalmente con el resto de los seres, es uno quien se sensibiliza, no Neptuno. Neptuno es un planeta, no es autoconsciente. Nuestra autoconciencia es el índice de nuestra trascendencia espiritual, gracias a la cual podemos estar ante nosotros mismos, sabiéndonos idénticos a nosotros mismos, siempre siendo el mismo en el devenir de toda nuestra atención, de toda nuestra experiencia, de toda nuestra vivencia, de todas nuestras representaciones. Neptuno no es autoconsciente. Los arquetipos, nuestras representaciones simbólicas, conceptuales, nuestros argumentos lógicos, son construcciones inteligibles, pero que no tienen conciencia y autoconciencia, no son conscientes de sí mismas. Las representaciones, los argumentos, los conceptos, los arquetipos no piensan. Nosotros construimos los arquetipos para dar cuenta a través de imágenes de estas experiencias fundamentales y fundantes de nuestra condición humana. Pero nosotros podemos estar frente a nuestros arquetipos, a nuestras representaciones, a nuestros argumentos, podemos estar frente a nuestras creencias y podemos ser libres de ellas. Por lo menos desde un punto de vista fundamental, aunque no total. Desde un punto de vista fundamental, porque podemos sentir que son insuficientes para dar cuenta de la sobreabundancia de sentido y valor que tiene la vivencia a la cual intentamos describir a partir de esos arquetipos o de esas representaciones. Podemos sentir que son insuficientes, porque podemos estar distanciándonos de ellas. Podemos distanciarnos de nuestros arquetipos, de nuestros conceptos, de nuestras representaciones, de nuestros argumentos y volver a la fuente originaria, que es de orden espiritual, desde la cual nosotros captamos el horizonte de la verdad y el horizonte del bien como un horizonte absoluto, trascendente, que sobreabunda, traspasa y está más allá de nuestras representaciones, de nuestras creencias y de nuestros fundamentos, sin por eso despreciar o infravalorar a ciertas representaciones y a ciertos argumentos, a ciertos puntos de vista que son genuinos en el sentido de que dan cuenta de una parte de la verdad y que captan de un modo profundo cierta parte del bien. Pero nosotros podemos estar frente a esas representaciones y considerar y experimentar con toda certeza que siguen siendo insuficientes. Neptuno no piensa por nosotros, no siente por nosotros. Quien se sensibiliza es uno. Quien se sensibiliza ante sus propias representaciones y a su vez siente que son insuficientes es uno. Las explicaciones astrológicas también tendrían que ser mucho más precisas en cuanto a su fundamentación y en cuanto al contexto de justificación y de aplicación. Podemos decir, el caso de Moisés. Moisés, que era tartamudo, se convirtió en un gran profeta. Alguien puede decir desde la astrología, quizás tenía un aspecto tenso entre Mercurio y Saturno por la tartamudez. Y Saturno, que es el que hace madurar una cualidad hasta purificarla y hacerla verdaderamente real en todo su potencial, es el que hace a la función comunicativa de Mercurio una función madura. Pero con eso no alcanza para ser un gran profeta, porque ser un profeta es aceptar una vocación y una misión, que es mucho más que cierta función psíquica, cierta función energética, cierta capacidad de simbolizar, cierta función cognitiva. Las funciones cognitivas no son profetas, Moisés era el profeta.
Entonces yo creo que estas ambivalencias son fundamentales para que sean aclaradas, porque si no son aclaradas se va construyendo una licencia para terminar de decir cualquier cosa y de justificar cualquier cosa. Entonces, bueno, sí, puede ser que, además habría que fundamentar con mucha precisión por qué los planetas, en tanto astros y objetos de la astronomía, tienen un correlato real y esencial con toda la dimensión simbólica que aporta el mito referido a esos respectivos astros. Está bien, Saturno, señor del tiempo. Yo puedo decir que ese arquetipo saturnino está diciendo que las cosas, para desarrollarse con madurez, para que esa esencia florezca con solidez y pueda permanecer, necesita tiempo para madurar justamente. Pero eso porque está vinculado con el planeta Saturno de los anillos. En ese nivel de fundamentación todavía faltan muchísimas explicaciones. Y creo que estas disciplinas, la psicología, la astrología, pueden dar un aporte genuino, muy útil, pero siempre lo dan dentro del orden en donde nosotros reconocemos que tenemos una constitución sistémica, en lo biológico, en lo psíquico, pero en nuestro orden espiritual desde el cual somos personas propiamente dichas, ya no hay una constitución sistémica, porque nuevamente lo digo, la inteligencia está abierta a toda la verdad, la libertad está abierta a todo el bien y la verdad en su infinitud, en su trascendencia, son irreductibles a cualquier sistema, a cualquier código. Entonces creo que estas cosas son fundamentales como por lo menos para dar una introducción que indique hacia dónde debería irse para que, por ejemplo, una disciplina como la astrología empiece a tener una seriedad epistémica que no tiene por qué hacer reverencia a los ideales del positivismo, pero sí tiene que hacer reverencia a las condiciones mínimamente respetables que exige la cientificidad para cualquier disciplina que se digne de afirmar que está alumbrando una parte del horizonte de la verdad y que está contribuyendo responsablemente para que la humanidad se profundice a sí misma. Hasta pronto.